El 1 de octubre de 2024 se erige como una fecha crucial en la historia reciente de la política fiscal española, marcando el final de una era caracterizada por medidas excepcionales para combatir la inflación. El gobierno liderado por Pedro Sánchez ha tomado la controvertida decisión de no extender las medidas antiinflacionarias que mantenían el impuesto sobre el valor añadido al 0% en productos alimentarios básicos, desencadenando un intenso debate nacional sobre las implicaciones económicas y sociales de esta decisión. La implementación original de esta política fiscal se remonta al 1 de enero de 2023, en un contexto de crisis inflacionaria sin precedentes en la España moderna. Durante varios meses de 2023, el país experimentó tasas de inflación alarmantes que llegaron a alcanzar el 16% en algunos periodos, erosionando significativamente el poder adquisitivo de los ciudadanos españoles. En respuesta a esta situación crítica, el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos tomó la decisión de reducir el IVA al 0% en una amplia gama de productos alimentarios considerados de primera necesidad. Esta medida, aunque inicialmente planteada como temporal, se concibió como un salvavidas económico para millones de familias españolas que luchaban por llegar a fin de mes en medio de una espiral inflacionaria aparentemente imparable. Durante los casi 2 años de aplicación de esta política fiscal, España experimentó una notable estabilización de los precios en el sector alimentario. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la inflación en alimentos básicos se redujo significativamente, pasando de un 15,7% en diciembre de 2022 a un 3,2% en septiembre de 2024. Esta reducción del IVA no solo alivió la presión económica sobre los hogares españoles, sino que también contribuyó a mantener el consumo interno en niveles aceptables, evitando una recesión económica más profunda. Además, la medida fue ampliamente aplaudida por organizaciones de consumidores y sindicatos, que la consideraron un ejemplo de política fiscal progresista y sensible a las necesidades de la población. El gobierno de Pedro Sánchez ha justificado la decisión de no prorrogar la medida basándose en varios factores. Mejora de la situación económica. La inflación general en España ha disminuido considerablemente, situándose en torno al 2,5% en septiembre de 2024, lo que el gobierno considera un nivel manejable. Presión presupuestaria. El mantenimiento del IVA al 0% ha supuesto un coste estimado de 3.000 millones de euros anuales para las arcas públicas, una carga que el gobierno considera insostenible a largo plazo. Recomendaciones de organismos internacionales. Tanto el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea han instado a España a normalizar su política fiscal para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Necesidad de recursos para otras prioridades. El gobierno argumenta que los fondos liberados por esta medida se destinarán a fortalecer otros aspectos del estado del bienestar, como la sanidad y la educación. La decisión ha generado una ola de críticas por parte de la oposición, organizaciones de consumidores y sindicatos. Los principales argumentos en contra incluyen: temor a un repunte inflacionario. Existe preocupación de que la reintroducción del IVA pueda desencadenar un nuevo ciclo de aumentos de precios. Impacto en las clases más vulnerables. Críticos argumentan que la medida afectará desproporcionadamente a las familias de bajos ingresos. Timín político. Con elecciones generales previstas para finales de 2024, algunos ven la decisión como un error estratégico del gobierno. El gobierno ha anunciado medidas complementarias para mitigar el impacto del fin del IVA 0%, incluyendo un aumento en las prestaciones sociales para las familias más vulnerables, la implementación de un programa de cheque alimentos para hogares de bajos ingresos, un compromiso de monitoreo estrecho de la evolución de los precios, con la promesa de intervenir si se observan aumentos injustificados. El 1 de octubre de 2024 marca no solo el fin de una medida fiscal extraordinaria, sino también el inicio de una nueva fase en la política económica española. El éxito o fracaso de esta decisión tendrá, sin duda, profundas implicaciones tanto para la economía del país como para el futuro político del gobierno de Pedro Sánchez. Juan Roig, el visionario empresario y propietario de Mercadona, ha vuelto a demostrar su capacidad para generar titulares y agitar el panorama socioeconómico español. En un movimiento sin precedentes, que ha sacudido los cimientos del establishment político y empresarial, Roig ha decidido colocar carteles informativos en todos los establecimientos de su extensa red de supermercados, comunicando a los clientes sobre la subida del IVA por Real Decreto Ley 4/2024. Esta acción, aparentemente simple pero cargada de implicaciones, ha desencadenado una tormenta mediática y política que ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre el sector empresarial y el gobierno. Los carteles, diseñados con la característica sobriedad de Mercadona,
han sido interpretados por muchos como una crítica velada al Ejecutivo, generando un debate intenso y multifacético en toda la sociedad española. La decisión de Mercadona ha sido recibida con un aplauso generalizado por parte de los consumidores. Miles de clientes han expresado su apoyo en redes sociales y en las propias tiendas, valorando la transparencia y honestidad de la empresa. Muchos consideran que esta acción refleja el compromiso de Mercadona con sus clientes, proporcionándoles información clara y directa sobre los factores que afectan a los precios de los productos. María Gómez, una cliente habitual de Mercadona en Valencia, comentó: «Es refrescante ver a una empresa grande que se atreve a decir las cosas como son. Nos están tratando como adultos capaces de entender la realidad económica». No obstante, la iniciativa de Roig ha encontrado detractores, especialmente entre los sectores más afines al gobierno. Varios políticos y comentaristas han acusado a Mercadona de extralimitarse en sus funciones como empresa privada, argumentando que esta acción constituye una injerencia indebida en el debate político. El diputado socialista Carlos Martínez declaró en una entrevista radiofónica: «Es preocupante ver cómo una empresa utiliza su posición dominante en el mercado para influir en la opinión pública sobre decisiones gubernamentales. Esto va más allá de la mera información al consumidor». Las imágenes de los carteles se han propagado como la pólvora en plataformas digitales. Almohadilla Mercadona informa y almohadilla Roig contra el IVA se han convertido en trending topic, generando millones de interacciones y comentarios. Influencers y creadores de contenido han aprovechado la controversia para generar vídeos y publicaciones que analizan el impacto de la subida del IVA y la reacción de Mercadona, contribuyendo a amplificar el debate público sobre política fiscal y transparencia empresarial. El gobierno, cogido por sorpresa por esta iniciativa, se ha visto obligado a reaccionar. Fuentes cercanas a Moncloa han expresado su malestar por lo que consideran una acción que simplifica en exceso una medida económica compleja y necesaria. La ministra de Economía, en una rueda de prensa apresurada, intentó contextualizar la subida del IVA. «Entendemos la preocupación de los ciudadanos, pero es importante explicar que esta medida forma parte de un paquete más amplio destinado a garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar». Sin embargo, la explicación gubernamental parece no haber sido suficiente para calmar los ánimos. Analistas políticos especulan sobre el posible impacto electoral de esta controversia, especialmente considerando la cercanía de las próximas elecciones generales. La audaz movida de Mercadona ha generado reacciones diversas en el mundo empresarial. Mientras algunas compañías han aplaudido la valentía de Roig, otras se muestran cautelosas, temiendo posibles represalias gubernamentales o una regulación más estricta del sector retail. El presidente de la Asociación de Empresarios de Supermercados comentó: «La acción de Mercadona abre un debate necesario sobre el papel de las empresas en la sociedad y su relación con el gobierno. Es un tema complejo que requiere un análisis profundo». La decisión de Juan Roig de informar explícitamente sobre la subida del IVA en los establecimientos de Mercadona ha demostrado, una vez más, la capacidad de esta empresa para marcar la agenda pública. Más allá del debate sobre la idoneidad de esta acción, es innegable que ha conseguido poner el foco en un tema económico crucial, fomentando una discusión necesaria sobre transparencia, política fiscal y la relación entre el gobierno y el sector privado. Mientras el debate continúa, una cosa es clara: la iniciativa de Mercadona ha redefinido las expectativas de los consumidores sobre la transparencia empresarial y ha desafiado las convenciones sobre cómo las empresas deben comunicarse con sus clientes en temas políticamente sensibles. El tiempo dirá si esta acción marca un antes y un después en la relación entre el mundo empresarial y la política en España. En un contexto económico ya de por sí complicado, el gobierno español ha anunciado una medida que está generando preocupación entre los ciudadanos: la subida del impuesto sobre el valor añadido en productos esenciales de la cesta de la compra. Esta decisión, que afecta directamente al bolsillo de los españoles, merece un análisis detallado de sus implicaciones y consecuencias. La medida contempla dos aumentos principales: alimentos básicos y aceite de oliva. Estos productos, que hasta ahora gozaban de un IVA superreducido del 0%, pasarán a tener un gravamen del 2%. Esto afecta a productos como el pan, la leche, los huevos, las frutas, las verduras y las hortalizas, así como al preciado aceite de oliva, considerado oro líquido en la gastronomía española. Pastas y aceites de semillas. En este caso, el incremento es aún mayor, pasando del 5% al 7,5%. Esto incluye productos como los macarrones, los espaguetis y los aceites de girasol o de maíz, alternativas más económicas al aceite de oliva.
Esta subida del IVA llega en un momento particularmente delicado para muchas familias españolas. Según el Instituto Nacional de Estadística, el gasto medio en alimentación de los hogares españoles representa aproximadamente el 14,4% de su presupuesto total. La inflación ha estado erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos en los últimos años. El desempleo, aunque ha mejorado, sigue siendo una preocupación para muchos españoles. Los salarios no han crecido al mismo ritmo que el coste de la vida en muchos sectores. El incremento en los precios de estos productos básicos podría tener consecuencias significativas. Reducción del poder adquisitivo. Las familias tendrán que destinar una mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos básicos. Cambio en los hábitos de consumo. Es posible que algunos hogares se vean obligados a modificar su dieta, optando por alternativas más económicas pero potencialmente menos nutritivas. Aumento de la desigualdad. Los hogares de rentas más bajas serán los más afectados, ya que dedican un porcentaje mayor de sus ingresos a la alimentación. Presión sobre otros gastos. Al aumentar el gasto en alimentación, las familias podrían verse obligadas a recortar en otras áreas como ocio, educación o ahorro. La medida ha sido recibida con preocupación por diversos sectores. Asociaciones de consumidores han expresado su rechazo, argumentando que se está gravando productos de primera necesidad. Algunos economistas advierten que esta medida podría tener un efecto contraproducente en la recuperación económica. Partidos de la oposición han criticado la decisión, calificándola de insensible en el contexto económico actual. El gobierno, por su parte, ha defendido la medida argumentando la necesidad de aumentar la recaudación fiscal para hacer frente al déficit público, que el incremento es moderado y que se mantienen tipos reducidos en comparación con otros países europeos, que se implementarán medidas compensatorias para los colectivos más vulnerables. La subida del IVA en productos básicos de la cesta de la compra es una medida que, sin duda, tendrá un impacto directo en el día a día de los españoles. Mientras el gobierno defiende su necesidad, muchos ciudadanos y expertos cuestionan su oportunidad y sus posibles consecuencias negativas. En los próximos meses, será crucial observar cómo esta medida afecta realmente a las economías familiares y si se cumplen los objetivos recaudatorios sin perjudicar excesivamente a los más vulnerables. Como creadores de contenido, es fundamental que sigamos de cerca esta situación y sus desarrollos, proporcionando información actualizada y análisis rigurosos a nuestra audiencia sobre un tema que afecta directamente a su vida cotidiana. El gobierno español se encuentra en una encrucijada económica y política que ha generado un intenso debate en la sociedad. La decisión de no prorrogar las medidas antiinflacionarias, en particular la rebaja del IVA en alimentos básicos, ha coincidido con otros gastos gubernamentales que han sido objeto de controversia. Esta situación ha puesto de manifiesto las complejas dinámicas que rodean la gestión económica del país y las prioridades del gobierno en términos de gasto público. La no renovación de la rebaja del IVA en alimentos básicos marca el fin de una de las principales medidas adoptadas para combatir la inflación. Esta decisión tiene implicaciones directas para los consumidores, quienes verán un aumento en los precios de productos esenciales en su cesta de la compra. El gobierno argumenta que la medida ya no es necesaria debido a la moderación de la inflación, pero muchos ciudadanos y expertos cuestionan esta visión, especialmente considerando el impacto en los hogares más vulnerables. Paralelamente al fin de estas medidas de alivio económico, el gobierno ha propuesto iniciativas que han generado polémica por su coste y prioridad. Un ejemplo destacado es la propuesta de hacer oficial el catalán en la Unión Europea, con un coste estimado de 130 millones de euros anuales. Esta iniciativa, aunque importante para ciertos sectores políticos, ha sido criticada por su elevado coste en un momento de ajuste económico. La yuxtaposición de estas decisiones ha llevado a muchos críticos a cuestionar las prioridades del gobierno en términos de gasto público. Se argumenta que mientras se retiran medidas de apoyo directo a los ciudadanos, se destinan importantes recursos a iniciativas que no tienen un impacto inmediato en el bienestar económico de la población general. La decisión de no prorrogar la rebaja del IVA se produce en un contexto económico particular. Según datos de la agencia tributaria, la recaudación por IVA en lo que va de año ha aumentado un 6% en términos homogéneos sobre el año anterior, ascendiendo la significativa cifra de 63.458 millones de euros. Este récord de recaudación ha llevado a algunos sectores a cuestionar la necesidad real de esta subida impositiva. Los críticos argumentan que, dado el aumento en la recaudación, el gobierno podría tener margen para mantener las medidas de alivio fiscal sin comprometer significativamente las arcas públicas.
Se plantea la pregunta de si es el momento adecuado para retirar estos apoyos, especialmente cuando muchos hogares aún se están recuperando de los efectos económicos de la pandemia y la inflación. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la gestión económica del gobierno. Por un lado, se argumenta la necesidad de mantener unas finanzas públicas saneadas y reducir el déficit público. Por otro, se cuestiona si estas medidas están siendo implementadas de manera equitativa y si realmente responden a las necesidades más urgentes de la población. Además, el debate se extiende a la eficacia de las medidas antiinflacionarias y si su retirada podría provocar un repunte de la inflación, especialmente en los productos de primera necesidad. Estas decisiones económicas tienen un impacto directo en la percepción pública del gobierno y podrían influir en el panorama político. La oposición ha aprovechado esta coyuntura para criticar la gestión económica del Ejecutivo, argumentando que se están priorizando intereses políticos sobre el bienestar económico de los ciudadanos. La forma en que el gobierno maneje esta situación y comunique sus decisiones será crucial para mantener la confianza de los ciudadanos y justificar sus políticas económicas en un contexto de incertidumbre global y desafíos económicos persistentes. El fin de las medidas antiinflacionarias, junto con otros gastos gubernamentales controvertidos, ha puesto de manifiesto las complejas decisiones que enfrenta el gobierno en materia económica. El debate generado refleja las diferentes visiones sobre cómo debe gestionarse la economía del país y qué prioridades deben establecerse en un contexto de recuperación económica y desafíos globales persistentes. En el actual panorama económico español, los supermercados se enfrentan a un reto sin precedentes: mantener precios competitivos en un escenario de creciente presión fiscal. El reciente aumento del impuesto sobre el valor añadido, IVA, en productos básicos ha generado una situación compleja que obliga a las cadenas de distribución a replantearse sus estrategias comerciales y operativas. El incremento del IVA en alimentos y productos de primera necesidad ha puesto en jaque a los supermercados españoles. Este aumento impositivo supone un desafío directo a la capacidad de estas empresas para mantener precios atractivos para los consumidores, quienes, en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo, son cada vez más sensibles a las variaciones de precios. Según la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, ANGED, los supermercados se ven obligados a mantener una fuerte guerra de precios para evitar la fuga de clientes. Esta situación genera una presión adicional sobre los márgenes de beneficio de las empresas del sector, que ya venían experimentando una reducción debido al aumento generalizado de costes en toda la cadena de suministro. Ante este escenario, las principales cadenas de supermercados en España han optado por implementar diversas estrategias para mantener su competitividad y fidelizar a sus clientes. La guerra de precios desatada por el aumento del IVA tiene implicaciones significativas tanto para el sector de la distribución como para los consumidores. Presión sobre los márgenes. Las empresas ven reducidos sus márgenes de beneficio, lo que puede afectar a su capacidad de inversión y crecimiento a largo plazo. Posible concentración del mercado. Las cadenas más pequeñas o con menor capacidad financiera podrían verse obligadas a cerrar o ser absorbidas por competidores más grandes. Cambios en los hábitos de consumo. Los consumidores podrían optar por marcas blancas o productos más económicos, modificando sus patrones de compra habituales. Innovación en el sector. La necesidad de diferenciarse podría impulsar la innovación en servicios, formatos de tienda y experiencia de compra. El sector de la distribución alimentaria en España se enfrenta a un periodo de adaptación y transformación. La capacidad de las empresas para mantener precios competitivos sin comprometer su viabilidad financiera será clave para su supervivencia en este nuevo escenario. Los expertos anticipan que esta situación podría llevar a una mayor consolidación del sector, con fusiones y adquisiciones entre cadenas para ganar escala y eficiencia. Asimismo, se espera un aumento en la inversión en tecnología y digitalización como vía para optimizar costes y mejorar la experiencia del cliente. El aumento del IVA ha actuado como catalizador de cambios profundos en el sector de la distribución alimentaria en España, cuyos efectos se seguirán observando en los próximos años, redefiniendo el panorama competitivo y las estrategias empresariales en este importante sector de la economía española. El Gobierno de España ha presentado un detallado plan para la reintroducción gradual del impuesto sobre el valor añadido, IVA, en los productos alimenticios, una medida que ha generado un intenso debate en la sociedad española. Este plan, diseñado para mitigar el impacto económico en los consumidores, se implementará en dos fases principales a lo largo de los próximos meses. Los alimentos básicos, que incluyen productos como el pan, la leche, los huevos, las frutas y las verduras, experimentarán un aumento del IVA al 2%. Esta subida, aunque modesta,
representa un cambio significativo respecto a la exención total que se había aplicado anteriormente como medida de emergencia durante la crisis económica. Para las pastas y los aceites de semillas, se aplicará un IVA del 7,5%. Este incremento es más notable, pero aún se mantiene por debajo de los tipos impositivos habituales para estos productos. Los alimentos básicos volverán a estar gravados con un 4% de IVA, que es el tipo superreducido habitual para estos productos en España. Los aceites y las pastas se gravarán nuevamente con el 10% de IVA, correspondiente al tipo reducido estándar para estos alimentos. El gobierno ha justificado este enfoque escalonado como una estrategia para suavizar el impacto de la subida en los consumidores. La idea es permitir una adaptación gradual tanto para los hogares como para las empresas, evitando un shock económico repentino que podría derivarse de una reintroducción inmediata de los tipos impositivos completos. Sin embargo, esta medida no ha estado exenta de críticas. Numerosos expertos económicos, asociaciones de consumidores y partidos de la oposición han argumentado que cualquier incremento en los impuestos sobre los alimentos es potencialmente perjudicial en el contexto económico actual. La persistente inflación en los precios de los alimentos, que ya está afectando significativamente el poder adquisitivo de las familias españolas. La recuperación económica desigual tras la pandemia de COVID-19, con muchos hogares aún luchando por estabilizar sus finanzas. El temor a que este aumento gradual del IVA pueda contribuir a una nueva espiral inflacionaria en el sector alimentario. La preocupación por el impacto desproporcionado que estas medidas podrían tener en los sectores más vulnerables de la sociedad. Por su parte, el gobierno defiende que la reintroducción del IVA es necesaria para la sostenibilidad fiscal a largo plazo y argumenta que las medidas de exención fiscal implementadas durante la crisis no pueden mantenerse indefinidamente sin comprometer la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales. Se espera un ligero aumento en los precios de los alimentos básicos durante el último trimestre de 2024, con un incremento más notable a partir de 2025. Las familias deberán ajustar sus presupuestos para adaptarse a estos cambios, especialmente aquellas con ingresos más bajos. El sector de la distribución alimentaria podría experimentar cambios en los patrones de consumo, con posibles efectos en la cadena de suministro. La recaudación fiscal del Estado aumentará progresivamente, lo que podría traducirse en mayores recursos para políticas sociales y económicas. Mientras el gobierno presenta esta medida como un compromiso entre la necesidad de normalizar la fiscalidad y la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos, el debate sobre su idoneidad y sus posibles consecuencias sigue abierto. La efectividad de este plan gradual y su impacto real en la economía española serán objeto de un estrecho seguimiento en los próximos meses. La situación ha generado un intenso debate político y social en España, desencadenando una serie de reacciones y argumentos por parte de los diferentes actores involucrados. El anuncio de la subida del IVA en alimentos básicos ha provocado una ola de críticas y preocupaciones entre la población, especialmente en un contexto económico ya de por sí complicado para muchas familias. El Partido Popular, principal fuerza de la oposición, ha sido contundente en su rechazo a esta medida. Han pedido al gobierno que mantenga la rebaja del IVA, argumentando que las familias necesitan apoyos, no más impuestos. Esta postura refleja la preocupación de que un aumento en los precios de los alimentos básicos pueda suponer una carga adicional para los hogares españoles, especialmente para aquellos con menores recursos. Por su parte, el gobierno ha defendido la medida como necesaria para la sostenibilidad fiscal. Han recordado que la rebaja del IVA en alimentos solo representaba un 0,69% de los ingresos totales por este impuesto, sugiriendo que su impacto en las arcas públicas era limitado. Este argumento busca equilibrar la necesidad de mantener una recaudación fiscal adecuada con el deseo de no perjudicar excesivamente a los consumidores. La subida del IVA en alimentos básicos plantea, sin duda, un complejo debate sobre el equilibrio entre la necesidad de recaudación fiscal y el apoyo a las familias en tiempos económicamente complicados. Este dilema pone de manifiesto la difícil tarea de los gobiernos de mantener unas cuentas públicas saneadas sin descuidar el bienestar de los ciudadanos. Mientras el gobierno argumenta la necesidad de esta medida para la sostenibilidad de las cuentas públicas, muchos ciudadanos y sectores de la oposición cuestionan su oportunidad y su impacto en la economía doméstica. Este desacuerdo refleja las diferentes perspectivas sobre cómo abordar los desafíos económicos actuales. La polémica generada por esta decisión ha trascendido el ámbito político y se ha convertido en un tema de debate social. Numerosos expertos económicos, organizaciones de consumidores y sindicatos han expresado sus opiniones,
enriqueciendo la discusión con diferentes puntos de vista y análisis sobre las posibles consecuencias de esta medida. Algunos economistas argumentan que, si bien la subida del IVA puede tener un impacto negativo a corto plazo en el poder adquisitivo de las familias, podría ser necesaria para garantizar la estabilidad fiscal a largo plazo. Otros, sin embargo, advierten sobre el riesgo de que esta medida pueda frenar el consumo y, por ende, la recuperación económica. Las organizaciones de consumidores, por su parte, han expresado su preocupación por el impacto que esta subida podría tener en los hogares más vulnerables. Argumentan que los alimentos básicos son esenciales y que un aumento en su precio podría afectar significativamente a las familias con menos recursos, agravando las desigualdades existentes. Los sindicatos también han alzado su voz en este debate, pidiendo al gobierno que reconsidere la medida y busque alternativas que no recaigan sobre los trabajadores y las clases medias. Proponen, en su lugar, explorar otras vías de recaudación que no afecten a productos de primera necesidad. El sector de la alimentación y la distribución también se ha pronunciado, advirtiendo sobre los posibles efectos negativos en sus ventas y en la cadena de suministro. Temen que un aumento de precios pueda llevar a una reducción del consumo, lo que podría tener consecuencias en el empleo y la viabilidad de muchos negocios, especialmente los pequeños comercios. Ante esta situación, algunos partidos políticos y organizaciones sociales han propuesto medidas alternativas para aumentar la recaudación sin afectar a los productos básicos. Entre estas propuestas se incluyen una mayor progresividad fiscal, la lucha contra el fraude fiscal o la exploración de nuevos impuestos sobre actividades económicas más lucrativas. El debate también ha puesto sobre la mesa la necesidad de una reforma fiscal más amplia y profunda que permita adaptar el sistema tributario a las realidades económicas actuales. Muchos expertos coinciden en que es necesario repensar la estructura fiscal para hacerla más justa y eficiente, sin comprometer la capacidad del Estado para financiar los servicios públicos esenciales. En el contexto europeo, esta decisión del gobierno español ha sido observada con atención. Otros países de la Unión Europea que han implementado medidas similares durante la crisis están evaluando sus resultados, lo que podría influir en futuras decisiones políticas a nivel comunitario. La polémica sobre la subida del IVA en alimentos básicos ha reavivado también el debate sobre la política fiscal en tiempos de crisis. Mientras algunos defienden la necesidad de mantener o incluso aumentar la presión fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, otros abogan por una reducción de impuestos como estímulo para la economía. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para seguir informado de todas las novedades políticas. Tu apoyo es esencial para continuar compartiendo análisis y noticias de actualidad política.